El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas, y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad, y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad que no pasará esta generación sin que todo se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Si nos vamos al Evangelio de San Juan, escucharemos ahí que se nos narra cómo al principio solo existía Dios, pero también vemos que no existía como un Dios solitario, no era un Dios aburrido, era un Dios que vivía en una familia trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Dios se basta a sí mismo para ser feliz. Sin embargo, sin necesidad, quiso compartir su amor, quiso compartir su felicidad, y para esto quiso tener un reino, quiso hacerse un reino que se beneficiara totalmente de él para compartirle de su alegría y para compartirle de su amor. Y por eso ya vemos en el libro del Génesis, cuando Dios empieza a sacar de la nada lo que antes no existía, lo trae a la existencia. Y para ir formando ese reino que Él quería, primero saca de la nada a los ministros de altísima dignidad y de poder, que nosotros le llamamos ángeles. Y también quiso tener en este reino hijos adoptados, una gran manifestación del amor, porque está adoptando a una criatura, Él es el creador. Nosotros podemos adoptar a una criatura semejante a nosotros, pero si adoptamos a una mascota, no le ponemos nuestros apellidos. Él nos quiso poner sus apellidos. Fue algo demasiado grande lo que el Señor quiso hacer. Y entonces, como no quería a nadie a la fuerza en el reino de los cielos, por eso es reino de los cielos, no quiso a nadie a la fuerza, nos va a regalar la libertad y la voluntad, solo a los seres humanos y a los ángeles. Los animales tienen algo de inteligencia, pero ellos se mueven por instinto. Nosotros tenemos voluntad y tenemos libertad, tenemos el libre albedrío. Nosotros podemos decidir, tomar las decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Libremente, los animales, las plantas, pues no tienen esto ellos. Los animales tendrán un cierto grado de inteligencia, pero nada más. Y entonces Dios nos regala a nosotros la libertad y la voluntad y nos pone a prueba, para que solamente el que quiera estar con Él, disfrutando de su amor y de su felicidad, pueda tener la posibilidad de hacerlo. Conocemos por el libro del Génesis que Dios crea aquel ángel hermoso, el más grande, el más poderoso de todos, los ve y ha llamado. Crea Dios aquel ángel inmenso,
Y este ángel, cuando ve el plan de Dios, en el cual él, con toda su grandeza y su belleza, va a ser ministro, como que no le pareció mucho ser un ministro, entonces, y menos si él iba a servir a una criatura inferior que iban a ser los seres humanos adoptados por Dios. Y entonces se revela, es decir, hace uso de su libertad y de su voluntad. Se revela haciendo uso de su libertad y voluntad, y se revela contra los planes divinos. Y allí es donde este ángel se convierte en lo que nosotros le hemos llamado Satanás, que significa el adversario. Pasó de ser el ángel amigable, el ángel de Dios, a un adversario de Dios, no de la dignidad divina, porque sigue siendo criatura. La distancia entre la criatura y el Creador es infinita. Por eso los ángeles ni siquiera pueden crear, no pueden muchas cosas, es Dios el único que puede crear. Y entonces Dios permite a los ángeles, primero grita ese ángel, non serviam, no serviré, yo con esta dignidad, este poder, al ser yo no serviré. Y otro ángel levanta la voz y grita, Micael, que significa, ¿quién como Dios? ¿Cómo que no? ¿Quién como Dios? La tercera parte de los 9 coros angélicos, una tercera parte se va con luz bella y asume la rebelión. Los ángeles son perfectos, tienen una altísima perfección, a tal grado de que saben lo que van a decidir y las consecuencias de esto. Y la perfección de ellos es tal que no pueden decidir dos cosas. Ellos iban a poder decidir una, y era suficiente y eterna la decisión que iban a tomar por la perfección de ellos. Entonces, cuando este ángel se revela, sabía perfectamente a qué le tiraba. Se revela este ángel y la tercera parte de los ángeles lo sigue. No se sabe si fue porque pensaran algo igual o por la belleza que habían visto en él y el poder, porque a Dios no lo habían visto como tal todavía, no pasaban la prueba aún. Y entonces 2/3 partes se unen a Miguel. Ahora le decimos nosotros Miguel, de ahí viene Micael, de ahí viene el nombre para nosotros, le pronunciamos Miguel. Y los ángeles, los otros se adhieren a Miguel y permanecen fieles a Dios. Entonces Dios pide a los ángeles fieles, expulsen a los rebeldes, no tienen nada que hacer en el cielo si no están de acuerdo con su voluntad, ni ángeles ni seres humanos. Nada tienen que estar en el cielo si no están de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿No están de acuerdo conmigo? Sáquenlos de aquí. Y se entabla la guerra, una guerra inimaginable para nosotros, porque no es con bombas atómicas, no es con fusiles, no es con resorteras, son ángeles, son seres potentísimos que se van a enfrentar, no sabemos ni siquiera cómo, porque es a nivel espiritual, y son expulsados, son vencidos. Satanás es vencido con todos sus ángeles rebeldes y son expulsados del cielo. Pero allí mismo, ese ángel que se convierte en el adversario de Dios, ese ángel lanza el reto a Dios. Cuando ve que es vencido, claro que no se quería salir del cielo, es una maravilla de paz, de amor, de felicidad. ¿Quién iba a querer salirse de allí? Tuvo que ser expulsado de allí. Y entonces, antes de caer, antes de salir de allí, lanza un reto sobre Dios. Pondré mi reino sobre las cenizas de tu reino, es decir, destruiré tus planes y todo lo que ibas a hacer tuyo lo haré mío. Le lanza un reto a Dios. Y luego de cuando caen ellos, no existía el infierno, se forma el infierno, que es lo contrario al cielo prácticamente. Se va a formar el infierno como un lugar donde ellos pueden ir. Es un refugio de dolor. ¿Por qué digo refugio de dolor? Porque ellos no soportan la presencia de Dios.
y en el infierno es el único lugar donde se les permite estar sin sentir a Dios. Entonces para ellos es una especie de refugio, aunque es un dolor grandísimo, es todo lo contrario al cielo, todo lo contrario al cielo. El odio de Satanás lo lleva a lanzarse contra los planes de Dios y se va a lanzar contra Adán y Eva cuando el Señor ya los ha creado. Se lanza contra Adán y Eva. No los puede obligar, tiene que engañarlos y hacer que ellos también quieran estar contra Dios. Él tiene que lograr eso. Por eso es que va a buscar a Eva. Analizó las cosas y ve que en Eva tenía una posibilidad mayor y se le va a presentar a Eva. ¿Por qué Dios lo permitió? Porque Dios iba a poner a prueba ahora al ser humano. ¿Quieres estar conmigo o no quieres estar conmigo? Entonces el Señor permite por eso que venga esta serpiente y diga lo contrario de Dios. Dios dijo, no comerás de ese árbol, porque si comes de ese fruto, porque si comes de ese fruto morirás de muerte, es decir, muerte eterna, muerte espiritual, no solo física. Ahí vea muerte física y la muerte espiritual, que es el infierno. La muerte eterna, no el dejar de existir, muerte eterna, porque eso no es vida. Eso es más muerte que vida. Por eso Dios permite que entre esta serpiente ahí, pone a prueba y le dice a Eva, no es cierto lo que te dijo Dios, no es cierto. Él lo que no quiere es que comas de ese fruto, porque si te comes de ese fruto, serás como Dios. Le engaña, le dice, Dios es un mentiroso, yo te estoy diciendo la verdad. Eva cae en el engaño, toma del fruto, lo lleva a Adán, vamos por así decirlo, estamos hablando literalmente, lo lleva a Adán la acepta y viene la desobediencia, viene la caída. Satanás sabe, ya no pueden regresar. De acuerdo a la justicia divina, estos ya no pueden regresar, pero todavía no están a su servicio. Todavía no son parte de su reino, ya cayeron en sus garras, pero los quiere a su servicio, postrados, adorándolo, sirviéndolo. Entonces se va a lanzar todavía más fuerte, pero antes de que sean expulsados del paraíso, porque ya no están de acuerdo con la voluntad de Dios, no es venganza. Los que no estén de acuerdo con la voluntad de Dios no es problema, pero no pueden estar participando del cielo de Dios. Entonces van a ser expulsados. Pero ellos fueron engañados, los ángeles no. Adán y Eva fueron engañados, los ángeles no. Por eso Dios va a dar una oportunidad al género humano y le va a decir a Adán, le va a prometer un Salvador. Le va a prometer un Salvador. Aquí se pone en riesgo ahora ese combate, esa guerra que inicia en el cielo y que va a continuar a lo largo de toda la existencia del ser humano. Va a continuar. Y ahora muchas personas sirven al reino de Satanás. Algunos de manera consciente y otros de manera inconsciente. Están engañados. Hay quienes todavía piensan que pueden tener el culto a la muerte y seguir siendo católicos e hijos de Dios y comulgar. No se puede, porque eso pertenece al reino de Satanás. La muerte es el último enemigo a vencer, dice el Apocalipsis. El último enemigo que quiso dejar, no porque fuera más fuerte, quiso dejar Dios al último, la muerte. Entonces, muchos le tienen culto, la ponen en su casa, está bien, están engañados. No decimos que sean unas personas malvadas, pueden ser engañados, algunos no están engañados, saben perfectamente lo que hacen. Entonces, hay algunos que ya pertenecen al reino del enemigo de Dios y otros que pertenecen sin saberlo. Y los dos van a terminar en ese reino del enemigo de Dios. Cuando Satanás reta a Dios, ¿Dios le va a responder? Dios no es un bonachón de que, me diste una cachetada, pero no hay problema, jajaja. No, mis hijos, existe la justicia. En el cielo hay un orden perfecto, porque es la única manera de vivir felices todos. Entonces hay una justicia que se tiene que cumplir. Satanás retó a Dios y Dios le va a responder. Dios le va a responder.
Y entonces, cuando Satanás hace que el hombre caiga, se va a lanzar sobre ellos para desviarlos e incitar ese deseo que Dios dejó en el corazón humano. Se le llama nostalgia divina, nostalgia de cielo, pero no se siente, no se sabe, pero es un vacío. Me siento vacío, siento que me falta algo. Ese algo es Dios. Búscalo, es como Dios nos dejó para que lo buscáramos a Él. Hay quienes buscan llenar ese vacío con cosas, con pecado, con personas de todo tipo, pero por más que le pongas va a quedar un vacío, porque es la necesidad de Dios que nosotros tenemos. Entonces Adán el enemigo de Dios está buscando que el ser humano ahora rechace a Dios como él lo rechazó. Pero Dios, ¿cómo respondió? Enviando a su Hijo único, el único de su misma naturaleza. Nosotros íbamos a ser hijos de Dios, adoptados por Él. Después de esta redención que Cristo nos trae, nos vuelve a adoptar Dios como hijos. Pero estamos en el destierro, tenemos que regresar a la casa de Dios nuestro Padre. Y Jesús viene y nos está invitando, Jesús nos llama. Cuando Adán y Eva caen en ese pecado, Dios cierra el paraíso, cierra el cielo y pone un arcángel. Nadie puede pasar de aquí, nadie puede pasar. Y quedó la puerta cerrada y un arcángel con una espada de fuego en la puerta. Nadie iba a entrar. Es que Satanás lo sabía. Por justicia nadie iba a entrar. Pero cuando Jesús nos redime, cuando Él nos salva, cuando asume nuestra carne, cuando Él se vuelve hombre y Dios verdadero y se inmola por nosotros, muere y resucita, sube al cielo. Cuando su Hijo sube al cielo en cuerpo como nosotros, cuerpo físico como nosotros, cuerpo y alma, un cuerpo glorioso. No un cuerpo como el que tenemos ahorita. Nosotros tenemos un cuerpo dañado por el pecado. Tiene que ser purificado y tiene que ser llevado hacia lo que fue creado para poder entrar. Por eso la última purificación es la tumba. Ahí es la última purificación del cuerpo y entonces tendremos el cuerpo glorificado. Primero se va a reducir a cenizas por causa del pecado. Después el Señor hará levantarse nuevamente esas cenizas. Entonces Jesús nos llama a regresar. Abrió las puertas. Cuando Él asciende, Dios Padre abre las puertas. Ahí viene mi Hijo, quítate, le dice al ángel. Abran las puertas, se abre para nosotros. Para las criaturas, los seres humanos, fueron abiertas, pero no para todos. Ahorita vamos a ver por qué. No para todos. Jesús nos va a llamar, nos va a invitar, regresen al plan de Dios, porque el plan de Dios no es crear seres para que me hagan feliz. Ese no era el plan de Dios. Es que Dios ya es feliz. Él es la fuente de su propia felicidad, no nosotros. Nosotros no somos la razón ni la fuente de la felicidad de Dios. Nos ama. Pero Dios se basta a sí mismo, porque hay algunos que creen que no va a poder Dios estar en el cielo sin nosotros. Es que nosotros no somos la fuente de la felicidad de Dios. Si nosotros fuéramos la fuente, antes de que hubiéramos sido creados, Él no hubiera sido feliz. Y Él ya era feliz. Fue para compartir su felicidad que nos ha creado. Entonces Jesús nos llama, regresen al plan de Dios, es decir, regresa a la felicidad para la que Dios te ha creado. Pero Satanás también grita y Él nos está llamando, rebélate, nos está llamando a la rebelión, haz lo que te dé tu gana. No, si tú tienes este gusto, pues tienes que cumplirlo, y si no le gusta a Dios, pues que se aguante. A mí me gusta, yo lo quiero y tiene que ser así. Esa es rebelión. Eso no es obediencia. No es amor, no es gratitud por lo que Dios ha creado. Y entonces Satanás es el que está inyectando la rebeldía y ahora muchos están levantando la voz. Yo hago las cosas como yo quiero, así como a mí me gustan, así como yo tengo esta preferencia. Cada quien levanta su voz, cada quien. Pero esa voz habla de a qué reino pertenecemos. Si al reino del que Jesús nos llama, o es el reino de Dios, o al reino de Satanás. ¿Por qué estas cosas? Porque estamos ahorita al final del año litúrgico. Nosotros tenemos dos calendarios, el calendario civil que termina en diciembre y empieza en enero, y el calendario litúrgico que va a terminar el próximo domingo con la fiesta de Cristo Rey.
Y va a comenzar allí el primer domingo de Adviento, nuevo año litúrgico. Y la iglesia al final del año litúrgico pone las lecturas apocalípticas. Por eso es que estamos hablando ahora de esto. Está hablándonos de ¿qué? El Apocalipsis. ¿Qué es el Apocalipsis? La guerra que comenzó en el cielo no va a durar para siempre. No va a durar para siempre. La guerra no es que se está desarrollando, es una guerra apocalíptica, el final de todo, la guerra decisiva, el final de la guerra es una guerra que nosotros no podemos ni tener una ligera idea de cómo es, porque es los ángeles del cielo, los fieles contra los ángeles rebeldes, los santos que se salvaron contra las almas que se condenaron a nivel espiritual. Nosotros estamos no en medio, sino que se desarrolla esa guerra en nosotros. El cielo nos quiere rescatar y el infierno nos quiere arrancar hacia él. Esa es la guerra última que se está desarrollando y que se le ha llamado la guerra apocalíptica, que no va a durar, tiene un final, tiene un punto final eso. Por eso hoy Jesús en el Evangelio empieza a hablarnos del Apocalipsis y empieza a hablarnos de las cosas que sucederán, grandes y terribles. Dice el Señor, el sol se apagará, o es algo que viene, y es algo que va a suceder. El sol se apagará, la luna perderá su brillo, el universo, las estrellas se bambolearán. Esto va a ser un combate impresionante, la guerra final. Pero no es a ver quién gana, no es a ver quién gana, ni es vamos a rezar para que gane Diosito, no, no, aquí es, la guerra para nosotros consiste en ¿dónde voy a quedar al final de la guerra? ¿En el reino de Dios o en el reino de Satanás? Esa es nuestra guerra. La otra es de ellos. La nuestra, lo que nosotros vamos a enfrentar, ¿dónde voy a estar? ¿Voy a ser engañado por Satanás y arrastrado a su reino, consciente o inconscientemente? ¿O voy a seguir a Jesús, voy a ser fiel y voy a permanecer en el reino de Dios? Esa es la guerra, las señales de que ya está cerca la guerra. Jesús empieza a hablar, eso que decíamos, el sol se oscurecerá, la luna perderá su brillo, habrá grandes desastres, habrá grandes terremotos. Cuando Jesús dice grandes, son grandes. Son grandes. Y dice algo terrible, porque dice, como nunca se había visto. Caray, porque el planeta Tierra antes era un solo continente. Por eso la figura que tiene parece un rompecabezas, porque eso fue fraccionado a punta de unos terremotos. Imagínense además, para fraccionar continentes, para fraccionar todo aquello, ese único continente en varios continentes, debió ser unos terremotos impresionantes. Y dice Jesús que vienen algo que nunca se había visto y que no se volverá a ver. Entonces vienen cosas bien fuertes, vienen cosas. Y empieza Jesús a hablar, dice, ve el templo de Jerusalén, porque está sentado en el huerto de los olivos, donde llora el Señor viendo esto. Yo tuve la gracia de estar allí en ese lugar del huerto de los olivos, y desde ahí se ve el lugar donde estaba el templo, ya no está, donde estaba el templo de Jerusalén. Ahí me tocó la gracia hace unos años de estar allí, no el día ese, sino me tocó estar, gracias a Dios. Entonces Jesús dice, de este templo, que todos se sentían orgullosísimos, no quedará piedra sobre piedra, no quedará. Les habla a los apóstoles, ustedes van a ser perseguidos, va a haber grandes cosas, y luego dice, en verdad les digo. Cuando dice Jesús en verdad, significa esto que les voy a decir es solemne y muy serio. En verdad les digo, no pasará esta generación sin que todo esto se haya cumplido. Y uno se queda pensando, ¿qué pasó con el cumplimiento de esa promesa? Por eso todos los apóstoles, incluso Pablo, que decía, cuando venga Jesús y nos lleve a los que todavía estemos vivos, porque él decía, es que esto va a pasar ya, antes de que se terminen de morir esta generación, esto se va a cumplir. ¿Dónde quedó entonces el cumplimiento de esta profecía? Pero es que Jesús luego va a decir, es que del final del mundo, que también él estaba hablando,
Eso va a pasar, solo el Padre Celestial sabe el día y la hora. Entonces, Filion, ¿qué es lo que va a decir? Es un gran escriturista, de biblista. Él dice que cuando Jesús habla de esto, se refiere a dos cosas o tres cosas. Primera, que está hablando de la destrucción del templo de Jerusalén, cosa que se va a realizar en el año aproximadamente 70, más o menos en el año 70 después de Cristo, es cuando viene la destrucción y verdaderamente no quedó piedra sobre piedra. No quedaron las piedras, o sea, demolieron completamente el templo. Dice que se refiere a la destrucción del templo, se refiere a los últimos tiempos y al final del mundo. Son dos cosas diferentes. El final del tiempo es el tiempo apocalíptico y el final del mundo es cuando ya se acabe todo. Entonces el Señor está hablando de diferentes épocas. Es una sola profecía, pero enlazó todo en una sola profecía. Todo esto pasará. ¿Y por qué dijo no morirá esta generación sin que se haya cumplido? Porque es la forma como quiere que vivamos. Ya va a suceder en este tiempo. En este tiempo que me tocó ver a mí, aquí se va a realizar el Apocalipsis. Así es como debemos de vivir nosotros siempre. ¿Por qué? Porque es posible. Porque nadie sabe el día ni la hora. Es posible que de repente todo esto se venga, y más en el tiempo que nosotros estamos viviendo, donde se están viendo estos grandes terremotos, se están prendiéndose casi varios volcanes al mismo tiempo, estamos viendo los incendios, se viene todo esto del calentamiento global, la Tierra está en riesgo de varias cosas. Es un desastre. Entonces huele como a las señales del Apocalipsis. Por eso las redes sociales cada rato avientan estas informaciones del final, el final de los tiempos, no del mundo. Podrá ser de tus tiempos, no del mundo. Todavía ahorita no es el tiempo del final del mundo, porque todavía falta que se cumpla el Apocalipsis, que termina en triunfo, no termina en derrota, no termina en destrucción, no termina en eso. No termina. Sí se podría decir, estamos en el Apocalipsis. Pues algunas profecías, como las del Padre Gobi, que le dio revelaciones a la Santísima Virgen y que tienen aprobación eclesiástica, esas profecías dicen que ya estamos en el Apocalipsis, pero no sabemos cuánto tiempo va a durar el Apocalipsis. Así que no podemos decir, se va a acabar mañana. No podemos decir eso. El fin de los tiempos se va a acabar mañana. No podemos. No sabemos cuánto va a durar esos tiempos. Pero esta es una guerra. Esta es una guerra sin cuartel para sacarnos y arrancarnos de Dios. Y esto también lo vivió Jesús, no nada más nosotros. Voy a poner un ejemplo, tomando la película de Mel Gibson. Ahí viene un ejemplo que nos va a ayudar mucho a entender esta guerra, para que vean que es una guerra no fácil de enfrentar, nada fácil. En la película de Mel Gibson vemos un pasaje donde va caminando Jesús flagelado, coronado de espinas, golpeado y con la cruz a cuestas, sangrando, casi arrastrándose para poder jalar aquella cruz pesadísima. Y en una de las banquetas de los lados va la Santísima Virgen caminando, acompañando, y del otro lado sale Satanás. Y trae un mono, aquí un hombre que es un hombre, ¿verdad? Que trae ahí, que parecía como un bebé, que traía cargando, y se le pone a un lado donde lo vea. ¿Qué es lo que buscaba? ¿Cuál es la tentación? Fíjense la tentación. Mira cómo te trata tu padre y mira cómo yo trato a mis hijos. Mira cómo te trata tu padre, mira cómo yo trato a los míos. Son cosas fuertes. Y como Jesús sigue con la cruz, se agarra la cruz, se cae, pero se levanta, está aferrado a cumplir la voluntad del Padre, se le vuelve a poner enfrente, y aquel que especie de niño le empieza a dar caricias y se voltea y se ríe con una risa burlona. ¿Qué significa eso? Mira, a mí me quieren, mira lo que me hacen a mí y mira lo que te hacen a ti, y tú muriendo por ellos. Mira, a mí es al que me quieren. Son las tentaciones. Esto es una guerra. Esto le debió también costar a Jesús. Esto es una guerra.
Solo que Jesús estaba bien firme, consciente de quién era, a qué había venido y dispuesto a cumplir la voluntad del Padre hasta el final. Esto es una guerra, a nosotros también nos van a hacer la guerra. ¿Cuántas veces no hemos sentido, Dios no me escucha, Dios no me quiere, a los demás les hace milagros, a mí me tiene abandonado, a mí no me da nada, a mí me ha ido mal, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me hicieron lo otro? ¿Por qué me corrieron? ¿Por qué me golpearon? ¿Por qué esto? Dios no me ayudó. Es la misma voz. Es la misma voz sin palabras, porque tampoco le habló a Jesús y le gritó, ¡hey, mira! Se puso enfrente para que lo viera. También a nosotros nos está... Esa es la guerra. ¿Dónde vas a quedar al final? ¿De parte del reino de Satanás o del reino de Dios? ¿Dónde va? Esa es la guerra de nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar en este momento. Eso es lo que tenemos que cuidar. Porque la gente está pensando, ay, en este tiempo del apocalipsis se va a morir mucha gente. ¿Qué importa que se mueran? Es que lo que importa es que se salven. Si tú y yo nos morimos y nos vamos al cielo, ¿qué importa morirse si vamos al cielo? Y si nos vamos a quedar en la tierra porque así lo quiso Dios y después al cielo, ¿qué importa quedarnos en la tierra si después vamos a ir al cielo? Lo importante es la salvación, no que vivan mis hijitos, que se salven. ¿Para qué los quieres vivos si se van a condenar? Es lo que le dijo la mamá del padre Trampitas y fue cuando lo convirtió a ese muchacho, que era un cholo contrario a la iglesia, violento contra las cosas de Dios. Te prefiero muerto que enemigo de Dios. Era hijo único y era madre soltera, la quería mucho y se dobla ese muchacho. Te prometo, madre, no vuelvo a voltear mi mano contra la iglesia. Y se fue a un seminario de Estados Unidos, porque aquí en México todos le tenían miedo. Nadie lo aceptó en México, se fue a Estados Unidos, se regresó, pero es otra historia, Vean que no es fácil entonces nuestra salvación, no es fácil la guerra, y en estos momentos estamos hablando de una guerra apocalíptica, está subiendo de tono esta guerra entre los ángeles de Dios y los ángeles del enemigo. Luego nos vamos a la lectura del profeta Daniel el día de hoy, nos lleva a la lectura del profeta Daniel, y escuchamos que dice el profeta, en esos tiempos, hablando de lo mismo que está hablando Jesús y que estamos hablando nosotros, en esos tiempos se levantará San Miguel. Es tiempo de San Miguel, es tiempo de los ángeles, es que ellos pueden ayudarnos. No le pueden quitar el cinto a tu mamá para que no te pegue, no. Es otro tipo de ayuda que los ángeles pueden darnos, que no es tanto el evitar a veces el sufrimiento físico, sino que llegues a la salvación. Porque algunos dicen, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está? Que son los gritos de Satanás, que te hace creer y pensar que Dios te ha olvidado, que no te quiere, que estás ignorado, que a ti no te da nada, que no... Todas tantas cosas que si uno se detiene a pensar, son tonterías, porque en realidad estamos vivos y tenemos muchísimo más de lo que muchas personas más tienen. Entonces se levantará en aquellos tiempos San Miguel. Dice, serán tiempos muy difíciles, como no ha habido y no volverá a haber. ¿Por qué no volverá a haber? Porque aquí es donde se acaba la batalla. Se acabó. El que ganó, ganó, y el que perdió, perdió. Aquí es donde se va a acabar la batalla. Entonces ese es el gran problema, esa es la gran cosa que estamos ahorita nosotros viviendo. El mundo, ¿qué nos va a decir? Satanás y su mundo con sus películas y todo, ¿qué nos va a decir? El apocalipsis zombie. Y entonces termina el mundo con un montonal de gente arrastrándose, sangrando, desfigurados, comiéndose unos a los otros, etcétera. Otros es apocalipsis y no sé qué, y terminan un grupito de personas aquí en unos carritos medio matándose para conquistar no sé qué, porque ya no hay nada supuestamente en ese mundo, pero despedazándose para tener todo el poder y el control. No, mis hijos, eso es lo que el mundo dice. La Biblia, la palabra de Dios que nos ha dejado escrita, nos dice que el Apocalipsis termina en triunfo y que es María la que va a triunfar, la que le va a pisar la cabeza a la que era la serpiente antigua, pero que el pecado le ha ayudado a crecer tanto que parece dragón, pero es María la que le va a pisar la cabeza. Cuando una serpiente se le pisa la cabeza, queda inutilizada.
Ya no puede hacer nada. La fuerza de la serpiente está en sus dientes, en el veneno que puede inyectar. Le pisas la cabeza, no te puede morder, ya no te puede hacer absolutamente nada. Quiere decir que María es la que va a inutilizar, va a anular la fuerza y el veneno de Satanás. Entonces, lo que viene es el triunfo de María. Lo que vendría ahorita, lo que estaríamos hablando, si así como están las profecías según el padre Gobi y como muchos están diciendo en las redes sociales, si esto es cierto, entonces lo único que se está acercando es el triunfo de María. Es lo que se está acercando, le va a pisar la cabeza a la serpiente. Dice el profeta Daniel que los muertos, unos despertarán para ir a la vida eterna y otros para el castigo eterno. Es que hay gente que dice que no existe el infierno. Es que hay gente que dice que Dios no sería capaz de mandar a nadie al infierno. Bueno, eso dicen ellos, pero lo que dice Daniel, el profeta de Dios, al que Dios le permitió ver, dice que algunos despertarán para la vida eterna y otros para el castigo eterno. ¿Por qué dice despertarán? Es que la muerte es muy parecido, morir es muy parecido a quedarse dormidos. A veces no hay ni diferencia, te vence el sueño y a veces simplemente se te va la vida. Es muy parecido, pero hay una gran diferencia. El sueño natural, yo me duermo en la cama, despierto en la cama, me duermo en el sofá, despierto en el sofá, pero en la vida espiritual, me duermo en el reino de Dios, despierto en el cielo. Me duermo en el reino de Satanás, despierto en el infierno. Ese es el problema. ¿Dónde vas a despertar? ¿Dónde estabas cuando te quedaste dormido o muerto? ¿Dónde estabas? Esa es la parte que nos toca. Eso es lo difícil para nosotros, tiempos difíciles. Pero la dificultad no está en mantener la vida, sino salvarnos, mantenernos firmes en el reino de Dios, firmes en el reino de Dios. Es una guerra sin igual, muchos van a morir, por supuesto, es una guerra apocalíptica, es la guerra de las guerras, vamos, diría alguien, la madre de todas las guerras, algo que ni siquiera es imaginable para el ser humano. Por eso repito, muchos morirán y otros vivirán, muchos vivirán también. Por eso creo que es tiempo de fundamentarnos en la fe. Ya no es tiempo de perder el tiempo, ya es tiempo de fundamentarnos en la fe. ¿Qué es lo que crees? ¿Crees verdaderamente en Dios? Si te falta fe, trabájala. Te faltan conocimientos de Dios, búscalos. Porque estamos en tiempos difíciles, no podemos estar ya perdiendo el tiempo, posponiendo todo. Me voy a casar, pero para el año que entra, me voy a confesar, pero pues ya que haya robado tantas cosas, voy a hacer esto, pero después voy a corregir mi vida, pero ya mañana, ya después. Es que no sabemos, los signos apocalípticos se notan, que se han visto siempre, sí, porque así es como tenemos que vivir. Va a pasar aquí, va a pasar en mi tiempo, está a punto, posiblemente a punto de suceder. ¿Para qué? Para estar preparados siempre. ¿Cuántos de los que ahora han muerto por este virus pensaban que iban a componer su vida para el año que entra? Y falta un mes para que terminemos este año. Y ya no llegaron. Es que no sabes si vas a llegar, tú no sabes si tienes el tiempo para esto. Pues hay que vivir de tal manera que digamos, no sabemos ni siquiera si mañana estaremos vivos. Siempre lo decía la abuela, sabemos que salimos de casa, pero no sabemos si vamos a regresar. Y así es, un accidente, una cosa, hay cosas que están fuera de nuestras manos. Es tiempo para fundamentarnos en nuestra fe. No lo pierdan, es tiempo de adoración eucarística, porque si tú pierdes la fe y pierdes el amor a Dios, ya perdiste la batalla. La batalla ya está ganada. La batalla ya la ganó Jesús, le ganó en la cruz. Jesús ganó la obediencia, ya está ganada. Por eso les decía, no se trata de rezar para que Diosito gane, ya ganó. Entonces, ¿por qué Satanás hace tanto daño? Porque tiene muchos seguidores todavía. Por eso está haciendo tanto daño, porque tiene muchos seguidores.
¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos que ponernos. Él tiene un ejército fuerte, disciplinado, porque si no les va como en feria. Nosotros tenemos a veces un ejército débil, van cuando quieren a misa, se confiesan si quieren, comulgan la mitad o menos cuando van a misa. ¿Qué ejército es ese? Dios va a vencer porque es Dios, no por nosotros. Va a vencer porque es Dios, pero qué bueno que nosotros hagamos lo que nos toca y ayudemos a los demás, nos confirmemos en la fe y ayudemos a los demás. Fe y amor, en adoración en la Eucaristía, por eso en la adoración, de ahí va a brotar el amor. De ahí va a brotar el amor, el conocimiento, la fe nos va a ayudar, pero va a brotar de la adoración eucarística. Repito, si pierdes la fe y si pierdes el amor, ya perdiste la batalla. Hay gente que está perdiendo la fe y el amor y están buscando refugios físicos. Ya perdieron la batalla. ¿Eso ya qué sirve? ¿Ya para qué? La santidad es el camino de regreso. Es la única respuesta, mis hijos, es la única. O somos pecadores, o caminamos en el pecado, o caminamos hacia la santidad, hacia el reino de Satanás con el pecado, o hacia el reino de Dios con la santidad. No hay de otra. No hay de otra. No es de que, porque hay personas que viven en el reino de Satanás y luego vienen el domingo al reino de Dios a la misa y se sienten bien felices porque fueron a misa, se confesaron y comulgaron y regresan al reino de Satanás. Pues ¿dónde viviste todo el tiempo? ¿Dónde viviste? ¿Cuántos años? Si ponemos aquí en montones los años de tu vida, ¿qué será más alto? ¿Los años que viviste para el reino de Dios o para el reino del enemigo de Dios en pecado? Vamos a asombrarnos muchos de nosotros cuando lleguen esos momentos. Y muchos van a ser confundidos por su falta de fe, por su falta de conocimiento. Pero veían todos los programas de la televisión y se aventaron todas las películas de Netflix. Sí, pero ¿de qué te van a servir para la decisión final? ¿Quién sabe? Yo lo dudaría mucho. Yo lo dudaría mucho que eso te pueda ayudar. En la santidad es el camino seguro. Camina en santidad, renuncia al pecado, conoce a tu Dios, ámalo, camina en santidad y despertarás en el cielo. Por eso ya no importa si uno vive o muere. Que no alcancé la santidad, pero Dios me encontró en el camino. ¿Qué quería? El camino lo va a decir. ¿A dónde iba? Quería el cielo, quería la santidad. No llegué, pero eso es lo que quería. Es suficiente. Dios nos está pidiendo que ya lleguemos a la santidad, que le tiremos a la santidad, que nos esforcemos por la santidad, porque la santidad no va a brotar de tus oraciones. No es de que eres santo porque rezas, no eres santo porque haces el bien. Eres santo si Dios te regala la santidad. El hacer el bien y rezar es para demostrarle a Dios que quieres, y Dios te regala. La santidad es de Dios. Eso no la tenemos nosotros. No es voy a ponerme a meditar para sacar mi santidad. Yo no tengo nada dentro. La santidad de Dios. Solo Dios es santo y lo cantamos todas las veces que vemos a la Santa Misa. Solo Dios, solo tú eres santo, solo tú Altísimo, solo Él. Y al que Él le regala la santidad es santo. Entonces caminemos hacia la santidad. Mientras peor veamos que se pusieran las cosas, porque se hablan muchas cosas feas y los 3 días de oscuridad y la gente le tiene mucho miedo y están bendiciendo los cerillos, algunos quieren bendecir hasta cigarros, todo lo que pueda prenderse ahí. Miren, mientras más se acerquen esos días de tribulación, más importante es ser santos. No nos van a salvar las velas benditas, eso es para iluminar a los santos. Una vela bendita no puede iluminar a alguien que va en camino al infierno. Le ciega. El camino es buscar la santidad. Ese es el camino, buscar la santidad, querer ser santos, esforzarnos por la santidad. Es el mejor refugio, es la mejor decisión que podemos tener. Y si no llegamos, que nos encuentre el Señor en el camino. Vivir en pecado entonces es vivir y promover el reino del ángel rebelde. Vivir en gracia y en santidad promueve el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos promoviendo nosotros? Eso es lo que nos vamos a llevar de tarea para esta semana. ¿Qué es lo que estamos promoviendo? Con nuestra manera de vivir, mi manera de hablar. ¿Hablas como se habla en el cielo o como se habla en el infierno? En el infierno hay groserías, maldiciones, gritos, etc. En el cielo no hay eso. ¿Cómo hablas? ¿Qué promueves tú cuando hablas? ¿Cuáles son tus gustos?
¿Cuántos papás, cuántas mamás le compran a sus hijos y en Navidad pistolas, metralladoras, casi misiles, para que estén jugando a que están despanzurrando y matando a medio mundo? Estás promoviendo el gusto por el reino de Satanás. Eso no es de Dios, ese no es el reino de Dios. ¿Cómo quieren que se porte luego este niño con San Francisco si le compraste juguetes de sicarios? Tenemos que ser un poquito más inteligentes y tenemos que ver tus gustos, qué es lo que están viendo, qué le permites ver a tus hijos, películas de guerra, de violencia, de muerte. Las señoras que ven novelas ¿cuáles son las mejores novelas? Donde hay odio, rencor, celos, envidia, y todos dicen, ¡ay, va a estar re buena! Reino de Satanás. ¿Te gusta el reino de Satanás? Es tu decisión, nadie se va a enojar. ¿Quieres aventarte de cabeza ahí? Es tu decisión, nadie se debe de enojar. Tienes libre albedrío. Si no conoces a Dios, entonces quién sabe qué has hecho toda tu vida. Porque si tenemos esta edad y no conocemos a Dios, entonces ¿qué es lo que para qué le hemos utilizado? Entonces, esto tenemos que revisar. ¿Qué reino promueves cuando hablas, tu manera de pensar? Todo. ¿Cómo resuelves los problemas? ¿Los resuelves con gritos, con golpes, con patadas, con violencia, con palabras injuriosas? ¿Cómo resuelves los problemas? ¿A la manera de Satanás o a la manera de Dios? ¿Cómo lo resuelves? ¿Qué estamos promoviendo? Para saber hacia dónde estamos caminando. Y no se confundan. Vivir en pecado es vivir en el reino de Satanás. Venir a la iglesia es venir al reino de Dios, pero no todos viven ahí. También hay sacerdotes que celebramos, y no quiere decir eso que estamos viviendo ya en el reino de Dios nosotros. Servimos a Dios, pero luego nuestra vida personal puede ser un servicio a Satanás. Y eso para todos, sacerdotes, obispos, todos, ustedes, todos. Por esto tenemos que detenernos ahorita y revisar. Cuando vean que esto sucede, dice Jesús, aprendan de la higuera. Sí, cuando ven que ya está saliendo una ramita, dicen, ya se está acabando el invierno y ya viene el verano. Bueno, pues cuando vean esto, sepan que ya están cerca las cosas. Bueno, pues ahora están más fuertes que nunca. Hay que vivir con más prudencia. Pidámosle a Dios Padre, como un regalo de esta Santa Misa, nos conceda la gracia primero de ver en qué reino estamos viviendo más tiempo. Primero ver eso, y segundo, que nos ayude a empezar a decidirnos por la santidad, que nos ayude a decidirnos por Él, que nos dé la claridad, que nos ayude a entenderlo, a estudiar lo que se pueda ahorita, no quedarnos satisfechos con haber ido al catecismo cuando teníamos 7 años. Ahorita tenemos que investigar, tenemos que revisar, conocer. ¿Quieres conocer tu fe? Ahí está el catecismo de la Iglesia Católica, y está uno resumido, chiquito. Ya, si lo quieren con dibujitos y todo, pues ya está bien difícil. Es un libro grueso y reducido así, ya está el resumen. Conoce, lee, busca, afiánzate en la fe. Estamos en tiempos difíciles, mis hijos. No es cosa fácil y no vamos a pasar tan fácilmente esta prueba. Tenemos que prepararnos para ella. Y con la gracia de Dios, claro que se puede. No estamos solos. Viene todo el ejército de ángeles, todo el ejército de santos. Esto se va a poner bueno, pero hay que estar preparados. Que el Señor nos conceda lo que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.